Bien, recibimos ahora a Pilar Akiki de SISU Acompañamiento Integral para Jóvenes. Es una de las jóvenes integrantes del equipo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Por favor, un placer. Contanos un poquito, a ver, ¿qué es SISU? SISU es una organización, es una asociación civil en formación, en realidad, en la que venimos trabajando hace casi un año y medio. Surge un poco en realidad como una idea más familiar, con mi tía y con el esposo de mi tía que trabajan mucho en el área empresarial, ella en un banco y él en otra empresa y bueno, ellos un poco con la inquietud de, bueno, ¿cómo hacemos para atacar y para trabajar un poco con las poblaciones a veces un poco más vulnerables, que les cuesta acceder a un empleo, sobre todo estable y sostenerlo muchas veces, viendo también que los voluntariados corporativos estaban asentando muy bien en los funcionarios de adentro de las empresas y bueno, y después se sumó alguna persona más que ahora te cuento, nos sumamos un poco más desde el lado social. Yo tengo como un tiempo trabajando de voluntaria en diferentes organizaciones, trabajando en contexto vulnerable, con adolescentes y después también di clases en Casa Valle, entonces tengo como un bichito que me picó desde ahí que me dieron ganas como de seguir trabajando y de seguir entrando como un poco en ese tema y bueno, y a partir de esto surge como esta idea de hacer como un acompañamiento integral de jóvenes entre que estén como terminando el liceo en realidad y que precisan también entrar al mundo laboral. Que no es fácil para nosotros los jóvenes entrar al mundo laboral, ni que hablar, no lo fue para mí y no lo es para nadie, y mucho más en algunos contextos en los que incluso se hace complicado terminar la educación, mucho más poder terminarla y al mismo tiempo trabajar, que muchas veces es una necesidad y que es por eso que terminan dejando, ¿no? Bien, a ver, entonces identifico que hay un grupo de personas unidas por una experiencia positiva en común, que fue a partir de experiencias de voluntariado, de trabajo social, de relacionamiento con contextos vulnerables. ¿Es así? Exacto. Bien, ¿por qué SISU? ¿Qué significa SISU? SISU fue una palabra que encontramos, fue una de las cosas que más nos costó. Con Caro y Vale, dos compañeras que están trabajando conmigo, familiares también. Es una palabra que significa, es un concepto en finlandés en realidad, que significa resiliencia, como coraje y sobre todo como el superar obstáculos y el posicionarse y ir contra lo adverso, ¿no? Y esto de poder, de ser como resilientes, ¿no? Y es un poco en realidad, nos gustó porque es fácil, es corto, pero también porque es lo que queremos transmitir y lo que queremos transmitirle a los chiquilines, ¿no? Bueno, más allá de los diferentes obstáculos que todas las vidas tienen, todos tenemos, bueno, tenemos la posibilidad de desarrollarnos como personas y poder, bueno, superar esos obstáculos, ¿no? Bien. Contame un poquito porque hoy decías trabajando y eso lo maduramos un poquito, trabajando, que es un equipo con diferentes miradas sobre un mismo tema. ¿Cómo está integrado ese equipo en líneas generales? Bien, en ese equipo somos 5 ahora, como te comentaba, está mi tía María de la Paz, el esposo de mi tía Francisco y las 2 hijas de él, que son Valentina y Caro, Valentina y Carolina. Carolina viene de la rama de comunicación y Valentina más del área de psicopedagogía y psicomotricidad, toda esa área. Y bueno, y las que estamos trabajando somos nosotras 3, las jóvenes, como quien dice, la generación joven, con mucho apoyo y mucha guía desde ellos, como desde su experiencia, ¿no? Pero las que estamos más en el día a día somos nosotras. El año pasado con la pandemia, que nos tuvo como muy parados a todos y todo el mundo trabajando desde casa, fue como más fácil de coordinar y de estar como más tiempo investigando la problemática, a dónde queríamos apuntar, cuál era la necesidad también que había y fue como más fácil para nosotros y este año fue que nos lanzamos un poco más a la cancha a Bien, trabajar. identifiqué por ahí una persona gran hacedor de cosas y además amigo de esta casa, así que bienvenido también, no sabíamos que estaba en este proyecto, debe estar en muchos más. Sí. Contanos un poquito, vamos a ir
a ver, o sea, ¿cuáles son los stakeholders de esto, digamos? ¿Con quiénes trabajan ustedes? Por un lado, ¿qué público? ¿Cuál es ese contexto? Ustedes hablaron hoy de contexto vulnerable. ¿Cuál es esa población a la cual está de alguna forma enfocada CISO? Bien, nosotros nos enfocamos y queremos trabajar con adolescentes entre 16 y 22 años, es lo que nosotros nos ponemos como, porque en algún lugar hay que poner un límite, pero que más o menos estén entre esa edad y que estén terminando los estudios. Okay. Nosotros lo que nos importa es que sean chiquilines que quieran seguir estudiando o que, sí, que tengan la intención de seguir estudiando y que además precisen o quieran entrar en el mercado laboral. El contexto vulnerable, bueno, eso después se va evaluando, pero sí, la idea es que apuntar a estas áreas en las que son dos cosas muy difíciles de obtener, ¿no? O sea, realmente los números de Uruguay de chiquilines que terminan la educación media superior, o sea, el sexto de liceo, es muy bajo. O sea, en el quintil más pobre termina el 15% de los jóvenes. Y en el quintil más rico termina el 70%. Entonces, claro, digo, la diferencia es abismal y por eso vamos para ese lado, ¿no? Y sin duda que hay muchos chiquilines que nos los hemos encontrado terminando el liceo o intentando terminarlo o con las ganas, pero que a veces no tengo las herramientas o no tengo cómo hacerlo y que preciso trabajar. O sea, es una realidad y cada vez más en pandemia que el trabajo es una necesidad. Claramente. Ahora, la condición está dada de que perdón, buscan trabajo, quieren ingresar al mercado laboral, pueden ingresar, o sea, seguramente logran ingresar, pero no pueden dejar de estudiar. Exacto. Tienen que darse las dos condiciones juntas. Exacto. ¿Es así? Es así. Bien. Montevideo, interior, el país, ¿cómo lo tienen pensado eso un poco? ¿Cómo lo tienen planificado? Por ahora estamos empezando en Montevideo, que es donde estamos nosotros. En la primera experiencia hubo muchos chicos de Canelones de las Piedras, sobre todo, de Tala, de Ciudad de la Costa. O sea, hubo chiquilines como más de Canelones, pero sí, nos estamos enfocando sobre todo en Montevideo y área metropolitana, en realidad. Bien. Sí, nuestro sueño es seguir creciendo, ni que hablar, pero bueno, por ahora estamos por ahí. Bien, y la otra pata importante del proyecto son las empresas. Sí. ¿Cómo se vinculan ustedes con las organizaciones? ¿Son empresas privadas? ¿De qué manera se vinculan para lograr hacer ese vínculo? Porque ustedes son puente, digamos, exacto, entre unos y otros. Exacto. Hasta ahora estamos trabajando con Red Pagos, que es como la primera empresa que nos estuvo apoyando y donde los chiquilines que hicieron la primera experiencia, como el piloto, donde ellos entraron a trabajar. Pero sobre todo me parece que lo importante de esto es que nuestra propuesta, también hay como una propuesta pensada hacia la empresa, en la que queremos poder capacitar a las personas que quieran ser voluntarias por parte de la empresa y que quieran trabajar con los chiquilines que vengan desde SISU, ¿no? O sea, los chiquilines de SISU van a entrar a trabajar a una empresa particular, en este caso fue Red Pagos, y van a tener ahí adentro un mentor, una persona que los esté guiando, que los esté acompañando, sobre todo en el proceso del trabajo ahí adentro. Y bueno, la idea es que ellos también puedan adquirir ciertas habilidades, estos mentores, o sea, los funcionarios de la empresa, adquirir ciertas habilidades también de liderazgo o incluso consolidarlas, de liderazgo, de guía, de acompañamiento de los chiquilines y que sean herramientas que también después les queden para seguir trabajando, ¿no? Entonces, desde ahí también hay una propuesta de valor hacia la empresa, de generar como un voluntariado y también una formación. Bien, desde ese lugar involucran a las empresas. La pregunta tiene que ver, ustedes en definitiva le dejan a ese chico, a esa chica que está ingresando, que va a hacer esa pasantía, el instrumento, la herramienta más potente es que luego de haber efectuado esa pasantía tienen una experiencia laboral demostrable, siguen estudiando y seguramente pueden insertarse en el mercado laboral en otras condiciones que si no hubieran pasado ese proceso. ¿Estoy bien? Exacto. Bien. Incluso a mí lo que me parece como más importante y que es donde nosotros hacemos más énfasis es en el acompañamiento. Nosotros hacemos un acompañamiento transversal y personal y grupal al mismo tiempo de cada uno de los chiquilines, en el que desde el primer día que ellos entran a hacer la capacitación laboral hasta el último día que terminan la pasantía laboral, ellos están acompañados por nosotros, luego después siguen la empresa por el mentor, pero durante todo ese tiempo van a estar acompañados por nosotros y no solo en los talleres, sino también de forma más personal, ¿no? Creo.
nuestro objetivo es hacer como un acompañamiento integral. Digo, Bien. hay cosas a apuntalar y acompañar en el trabajo y también en lo académico y en las habilidades, pero el ser humano es uno, ¿no? Y a veces como que todo se integra y todo se mezcla y nos parece importante también, y creemos en que acompañando desde ahí es como la persona puede realmente salir adelante y bueno, y desarrollarse sus habilidades y todo. Bien, vos por ahí hoy nos dabas algún dato estadístico que creo que no sorprende, pero que es importante y es negativo, digamos, ¿no? Pero ¿cómo se contactan o cómo se vinculan esos jóvenes con ustedes? Es decir, ¿hay una vinculación espontánea de ellos hacia SISU? ¿Ustedes son los que de alguna forma analizan dónde van a hacer el trabajo de campo, por llamarlo de alguna manera, y van hacia allí? ¿Cómo se da esa vinculación con los jóvenes? Eso fue una de las cosas que más estuvimos pensando el año pasado, que más se discutió, sobre todo a dónde apuntábamos y dónde nos enfocamos. La realidad es que nuestra primera experiencia la hicimos en conjunto con América Solidaria, que es otra organización que está acá en Uruguay y con las que tenemos contacto y gente en común. Y en realidad lo que hicimos fue eso, a través de otra organización que tiene nuclea a muchos jóvenes para diferentes actividades, más de fomento como de participación colectiva, otro tipo de organización, pero que ellos sí tenían como muchos núcleos a donde tirar la propuesta, ¿no? En realidad esa es una de nuestras mayores limitantes en algún punto de decir, bueno, ¿cómo llegamos? Y cómo llegamos de manera más masiva, sin decir, bueno, voy a este liceo que yo conozco y le propongo a ellos, sino que, bueno, a nivel más general. Ese, como el medio que encontramos fue eso, conectando con algunas organizaciones y proponiéndoselos, bueno, y conectando desde ahí. Bien, y con respecto a las empresas, supongo que elegirán algunas empresas, pero están abiertas a la mayor cantidad de empresas posibles, ¿verdad? Sí, ni que hablar. En realidad, incluso creo que ahora el COVID en ese sentido nos hace incluso ampliarnos más, ¿no? Nosotros inicialmente pensábamos en empresas, cualquier rubro, ninguno en particular, pero sí donde los chiquilines pudieran entrar a la empresa y conocer las diferentes áreas de las oficinas, cómo se maneja una empresa. Esa era como nuestra idea inicial, sobre todo para que tuviesen como herramientas para luego decidir, ¿no? Bueno, me metí en la parte de administración y me gustó mucho, o en la parte de, no sé, conocí el área de marketing y me interesó, pero no tanto, no sé, o el área de tecnología, lo que sea. La realidad es que el COVID ha desarmado todas las empresas, estamos todos en casa. Y en ese sentido también nos obligó a decir, bueno, la necesidad de trabajo sigue estando, las empresas siguen precisando gente, entonces, bueno, abramos y contactemos con las empresas que también quieren como hacer ese contacto, ¿no? No solo la típica empresa de oficina con las diferentes áreas, sino, bueno, capaz que hay trabajos como más prácticos en los que los contratos son para hacer una tarea específica y bueno, y en eso también se puede hablar y estamos abiertos. Saco una deducción y corregime si no es así, pero en definitiva, por un lado está el tema de que ustedes le brindan a ese joven una experiencia laboral que, como decíamos, de alguna forma apalanca para que después ingrese al mercado laboral con algo hecho, que es lo que muchas empresas piden, cuando a veces vemos con experiencia, y dónde está la experiencia con X cantidad de años. Exacto. Pero por otro lado puede también ser una forma de apalancar una vocación, porque vos por ahí decías, un chico que trabaja en administración y que tal vez está pensando en estudiar, no sé, química, pero fue a Red Pagos, se hizo una pasantía en administración y le gustó, y tal vez eso lo lleve a inclinar la balanza desde el punto de vista de sus estudios y elegir ir por otro camino. Exacto, es que nosotros queremos justamente evitar que el tipo de pasantía que nosotros le presentemos le condicione a futuro los trabajos que tenga. Por ejemplo, quizás yo empleo a alguien en, no sé, en un taller mecánico, porque fue lo que encontré, y después la experiencia como está ahí, quizás tenga más posibilidad de entrar en un taller mecánico y al chiquilín no le gustó tanto. Entonces sí, como poder abrir el abanico en la medida de lo posible, y siempre después la realidad va condicionando, pero en la medida de lo posible para que los chiquilines conozcan y a partir de eso puedan decidir como con todas las cartas vistas. También a veces son contextos en los que o sea, la oportunidad, uno va hacia lo que se puede y no hacia lo que se quiere, ¿no? Entonces, como dar esa posibilidad también nos parecía re valioso. Bien, capaz que es muy temprano porque hubo muchos meses de inactividad y las empresas obviamente pasan por una situación bastante particular, entonces no se puede hablar de tanta experiencia, pero ¿cuál es la lectura o las conclusiones que sacan de estos meses o de estos primeros trabajos que han hecho? Bueno,
creo que a nivel de los chiquilines, de los estudiantes, de quienes con los que nosotros vemos día a día, es que hay ganas. Creo que uno se pasa escuchando en el informativo que no se conectaron a no sé cuántos a la plataforma y que está el desempleo, no sé qué. Los chiquilines tienen ganas de salir adelante, tienen ganas de laburar, tienen ganas de terminar el liceo, de verdad, porque saben y se van dando cuenta, y si no lo saben, se van dando cuenta en el proceso de lo que los limita no tener los estudios completos. O sea, un chiquilín que no terminó, o sea, que tiene primaria completa y no tiene ciclo básico, no compite con una persona que, pero ni siquiera te estoy hablando de tener un oficio, o sea, de tener tercero de liceo completo. Entonces, ellos empiezan a entender un poco cuál es la necesidad que tienen de terminar los estudios un poco más tarde, un poco más temprano. Y hay una necesidad inmediata de trabajar y de llevar llevar el pan a la casa, digo, de tener la plata, que yo creo que en la medida que también la pandemia se va prolongando, esto se va como cada vez más agudizando, ¿no? Hay como ganas e intenciones de hacer y de moverse para progresar. Bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, el mayor de los éxitos. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Bien, nosotros tenemos en Instagram, en CISU Uruguay, es una página, y después tenemos página web, que también lo encuentran por cisuruguay.com.uy. cisuruguay.com.uy. Sí, exacto. Bien, y ahí está toda la información. Ahí está toda la información. Las empresas los pueden contactar ahí. Sí, claro, sí. Tenemos incluso como un blog para que contesten y nos contacta directo. Bien, y nos van a acompañar durante toda la semana, así que en Expoempleo nos encontramos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Pilar, a vos. Pilar Akiki de SISU, acompañamiento integral para jóvenes. Renovamos Expoempleo, renovamos tu experiencia de buscar trabajo.